Hoy vamos a grabar una videoclase en donde vamos a darle mantenimiento a la mesa principal de esta máquina fresadora universal. La parte de la mesa no la hemos grabado porque esa mesa es similar a la fresadora vertical. Entonces vamos a limpiar la parte del sistema bueno, vamos a limpiar toda la mesa porque está bien sucia, tiene algunos años de no usarse. Y después de limpio vamos a explicar cómo funciona el sistema de lubricación con la bombita manual que usa. Aquí podemos ver el sistema de embrague a través de horquilla que usa para el sistema de automático. Vamos a hacerle una limpieza a este. Como había dicho, no he grabado la parte en donde bajamos la mesa porque esa parte es similar a la anterior, a la máquina vertical que desarmamos, y ya tenemos un video en YouTube de eso. Entonces vamos a darle mantenimiento a esta parte de la mesa. De hecho, la mesa ya la quitamos y es la que se está limpiando aquí. Aquí estos troperos deben para que afloje, ¿ves? Estos que están aquí. Bien, bien. Vamos a dar aquí a este prisionero, no vaya a ser. Echale afloja todo, no queremos porque eso hay que liberarlo ahí para que él salga hacia arriba. Él sale hacia arriba. Acá no hay nada. En la otra hay una tuerca, en la otra está la tuerca, ahí creo que se mire el hilo. Entonces lo que nosotros vamos a dejar expuesto es el piñón que está allí. Allá hay una corona que es por donde recibe el movimiento, ya sea este o ya sea este. Vamos a tratar de liberar todo eso para ir a lavarla bien. Bien, ya quitaron todos los tornillos. Dale, vamos a grabar entonces cuando sale ahí. Todo ese es el mecanismo más importante para la transmisión de la velocidad. ¿Ok? Está súper sucio. Se puede ver ahí cómo está de grasa, de polvo, de tierra. Entonces todo eso se va a limpiar. Las válvulas distribuidoras de la lubricación, cómo están, ¿ves? Ya, Carlos. Déjame ver solo el paso. El paso es de 1.5, ¿eh? Sí. No. 1.5. Dale, ya. Ahí. Como no hay inconveniente o no es mucha inseguridad trabajarlo así, se puede aprovechar el tiempo.
porque el eje, como el eje sale a este lado, se puede trabajar, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente y no genera mucha inseguridad en el trabajo. Ahí va todo criminal. Bien, entonces ya hemos suministrado el aceite a la bomba manual. Esta es una bomba manual similar a la Lagun FT1. La diferencia está en el mecanismo porque aquí usa un automático. De hecho, él tiene un motor a este lado que es el motor para lenta. Y por acá también tiene otro motor que lo hemos destapado. Lo voy a explicar más adelante, pero ya lo estoy explicando. Este motor es el que activa los automáticos en avance rápido. Pero bueno, ahora venimos aquí. Vamos a hablar de la lubricación. Para lubricar toda esta parte de acá, utiliza un sistema de válvulas que tenemos aquí debajo del eje principal del lucillo. Entonces, estas válvulas que nosotros vemos aquí, vamos a tratar de explicarlas todas. Esta es la manguera principal que viene de la bomba manual. Alimenta a esta válvula que está acá. Y esta le distribuye a estas otras que están acá. Entonces comencemos. Tal vez por orden, ¿verdad? Todo el sistema va a lubricar. Por ejemplo, esta guía de acá recibe aceite por 4 puntos, 2 en este lado y 2 en el otro lado que deben estar acá. Ahora, todas estas válvulas distribuidoras no les puedo decir exactamente la posición porque debería ir iniciando con la guía, pero por ejemplo, esta manguera viene a lubricar esta tuerca que está acá. Esta a la horquilla del sincronizador para poder seleccionar las velocidades, la dirección de la velocidad, que vamos a explicar eso. Esta manguera, esta otra tuerca con este piñón, y aquí también, aquí está la tuerca que es la que engrana con con el lucillo. Entonces, y las otras mangueras, allí deben haber más mangueras que lubrican a la guía internamente. Lo que pasa es que eso ya no lo podemos ver, pero eso allí lubrica internamente. Entonces por eso podemos ver que esta válvula distribuidora tiene alrededor de 10 salidas. No las he contado, pero más o menos ahí tiene unas 10 salidas. Ahora, Carlos, por favor, dale manualmente. Esta la debe bombear así manual, es con fuerza. Y por acá, en cierto momento, vamos a comenzar a ver. Aquí va el aceite ya. Despacio, quiero ver si sale. Ya no salió porque ya pasó el aceite, pero ahí ya está lubricando el aceite. Ahora vamos a esperar que salga aquí. Dele. Aquí ya salió. Miren, busquen hilaza sucia. ¿Por qué hilaza sucia, jóvenes? ¿Por qué? Porque el primer aceite que sale, dale, Sergio, por favor. El primer aceite que sale es el que tenía guardado en el sistema. Ese aceite es parte del aceite anterior, del aceite malo, el aceite que está contaminado. Entonces hay que purgar el sistema, darle más bombeo, darle una mayor cantidad de bombeos para que salga el aceite malo. Y ahora el primer aceite lo vemos sucio, ya este aceite lo vemos más limpio. Miren, ya miren que se mira el aceite limpio. Allá también ya se mira un aceite limpio. Y aquí podemos ver en la horquilla que ya tiene bastante aceite también, esta horquilla, miren. Ahorita a la bomba le echamos suficiente. De hecho la dejamos arriba del límite, con el propósito de que poder purgar. Como podemos ver ahí la guía, ahora ahí ya tiene aceite. Toda esta parte, miren, ahí tiene aceite. Ahorita le estamos, para la clase estamos echando bastante, estamos bombeando bastante, pero lógico que si le dejamos demasiado aceite también es malo, porque entonces la máquina va a estar chorreando. Yo solo para la explicación estoy haciendo esto. Ya está bueno, Carlos, porque ya
Entonces ese es el sistema de lubricación. Ahora vamos a ver la relación con el encendido. De hecho, aquí en los controles encendemos el automático para el motor del automático. Cuando nosotros encendemos lo que estamos encendiendo es este motor, el motor del avance. El motor del avance rápido funcionará cuando activemos la palanca. Entonces, ¿cómo funciona este sincronizador? Bien, comenzamos. Carlos, necesito que me apoyes ahí. Entonces aquí tenemos la palanca para accionar lo que es el avance. En este caso este es para el avance cuando automático, cuando va hacia arriba y cuando va hacia abajo. Acá tenemos la palanca cuando vamos a accionar el automático de la mesa hacia adentro y hacia afuera. Y lógico que aquí tenemos el de la mesa principal, izquierda y derecha. Entonces, ¿cómo trabaja este sincronizador? Esta es la horquilla. Esta es la horquilla. Y lo que hacemos aquí es sincronizar, en el caso de la mesa, el sentido de giro, si es hacia la izquierda o si es hacia la derecha. Entonces vamos a hacer primeramente ese ejemplo. Entonces dale, hijo, primero seleccioné el sentido, hacia qué lado, no importa ahorita. Ahí. Ahorita tiene bastante aceite, por eso estaba como brincando ahí. Ahora hacia el otro lado. Ahora haremos una nueva toma de acá. Ahí, como podemos ver. Va hacia un lado, hacia el otro lado ahora. Aquí se mira el cambio de posición. Y como podemos ver, deja ahí por favor, miren cómo está ahí el sincronizador. Entonces hay que mover el husillo. En este caso Carlos lo está haciendo con la mano porque no tenemos los manerales. Cuando la mesa esté armada, el operario debe entender de que debe mover la palanca para que pueda engranar bien ahí los dientes. Y de esa manera el mecanismo funciona bien, porque muchos mecanismos en algunas mesas de automático o cajas de velocidades se dañan porque los operarios las golpean. Entonces ahora ahí ya está funcionando bien. Ya, dale a hacerle por el otro lado para... Bien, ahí bien. Ahora aquí hemos trabajado el automático de la mesa. Por ejemplo, si ahora sí vamos a trabajar todo el delantal, toda la mesa, toda la consola principal, por ejemplo hacia arriba. Entonces hacia arriba activamos el automático rápido y como podemos ver él va trabajando ahí. Ahora hacia abajo, cambiamos de posición porque es hacia abajo. Y ahora, acá nosotros podemos ver de que el sincronizador principal, ya está bueno, hijo. Este sincronizador solo va a funcionar cuando estemos con el automático de la mesa. Pero el piñón, la corona que se miró cuando la estábamos lavando, esa funciona para todos los automáticos. Funciona para cuando va hacia arriba, cuando va hacia abajo, cuando va hacia la izquierda, cuando va hacia la derecha y cuando va hacia adentro, y también cuando va hacia afuera. Entonces de esa manera funciona. Entonces ahora probar la otra mesa. Ahí sería hacia adentro o hacia afuera. Fíjate bien en la flecha. Ahora, como podemos ver, viene avanzando hacia afuera. Bien, ahora hacia adentro. Correcto. Bien, el operario tiene que visualizar bien las indicaciones. Por ejemplo, esta flecha dice hacia arriba y hacia abajo. Igual dicen las demás. Y así de esa manera estamos ahí trabajando. Creo que no se me olvida nada en esta pequeña demostración. Los dos motores, automático lento. Y tenemos al otro lado que tenemos el automático cuando activamos el avance rápido con esta palanca. La bombita es manual. El operario va a bombear ahí con la mano para enviarle aceite al sistema. Un aceite nuevo que acabamos de echar nosotros. Y pues a través de la tubería, apoyándose en la válvula distribuidora, pues le va a llegar a las diferentes guías, a los diferentes puntos que se requiere de lubricación. En este caso son las guías, los sincronizadores, estos piñones, engranajes, todo lo que se necesita lubricar. Vienen suficientes ahí.
Despacio, despacio, cuidado, golpean ahí. Desliza suave. Sí. Muy bien. Darle un golpecito técnico. No, vamos a hacer la prueba ya final. Ya subimos la mesa. Esta mesa pesa un poco, por eso pudimos observar de que la instalación la hicimos entre varios alumnos, coordinando los movimientos para evitar alguna especie de accidente. Y bueno, vamos a hacer una ligera prueba ahorita con el automático ahí, pero con la mesa nada más. Dale, hijo, para ambos lados. Acá, dale al otro lado ahora. Acá no vamos a dejar nada instalado porque ya pronto vamos a hacer unos engranajes, ya sean rectos, helicoidales o cónicos. Vamos a hacer algunas pruebas aquí. Y así finaliza esta videoclase.